Perfecto. Muchísimas gracias por la introducción, César. Y bueno, agradecer el espacio a la Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones. Para mí es todo un honor y un placer exponer este trabajo, al menos traerles un poquito de lo que hemos venido haciendo en el último tiempo, que es desarrollar soluciones de inteligencia artificial para aplicarlas en situaciones de biodiversidad o en un contexto de protección de la diversidad. En este caso, vamos a hablar sobre una solución efectiva de inteligencia artificial para el conteo automático de manatíes usando sus vocalizaciones tonales. Esto es un trabajo colaborativo que surgió del Centro Nacional de Alta Tecnología, que es donde yo trabajo como investigador en ciencia de datos, precisamente en mi laboratorio que se llama el Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada, donde nos encontramos dentro del mismo esquema de universidades de Costa Rica y fortalecemos colaboraciones y alianzas también públicos y privadas para poder desarrollar proyectos de investigación. Mi nombre es Fabricio Quiroz Corella y nada, iniciemos con lo que hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo. Para introducir el trabajo, primero que todo vamos a hablar de los manatíes, por supuesto. El manatí es un mamífero marino que pertenece a la orden de los sirenios o los sirenians en inglés. Y los distintos tipos de sirenians, de hecho, se reportan amenazados alrededor del mundo, casi que en peligro de extinción. De hecho, en ciertas regiones del mundo, como en Japón y en China, ya se ha reportado el dugong, que es el manatí chino, ya extinto. Se ha declarado ya en esa condición debido a las actividades antropogénicas. La actividad humana ha venido a encarecer la vida del manatí en el sentido de la misma navegación, la degradación de los ecosistemas y, ¿por qué no, la contaminación acústica que incluso también afecta el comportamiento y la presencia del manatí? En el mapa que tenemos acá en pantalla, podemos ver en amarillo la distribución del manatí, al menos de esta parte del continente. Aquí podemos encontrar distintos tipos de manatíes en América, desde el manatí de la Florida hasta el manatí que se encuentra más en Brasil, y el manatí antillano, que es un residente del Caribe costarricense, que es la especie de manatí que estamos enfocados a trabajar. De hecho, hace más de una década, el manatí fue declarado símbolo nacional de la fauna marina de Costa Rica, así como un gran hito dentro de lo que es conservación, pero esto no se ha reflejado en los esfuerzos o en las prácticas para proteger a esta especie que igual se encuentra en un estado de vulnerabilidad dentro de los ecosistemas del Caribe costarricense. Y esto se debe a que no hay un conocimiento claro de la ecología del manatí, no hay registros de su presencia. Es una especie que pasa más en tránsito que en un estado fijo, por así decirlo, o que se mantiene fijo dentro del país. Entonces ha sido complejo llevarle el paso a esta especie que se encuentra en peligro. La motivación alrededor de este trabajo surge porque los mamíferos marinos, como creo que sabemos todos, producen sonidos subacuáticos para poder comunicarse, para poder navegar, para poder interactuar incluso con sus pares o con sus crías, incluso para la búsqueda de alimento. Nosotros podemos entender lo que ocurre en el paisaje acústico marino al utilizar hidrófonos y aplicar técnicas de monitoreo de largo plazo, donde instalando estos hidrófonos debajo del agua podemos obtener una gran cantidad de sonidos, no solo asociados a los mamíferos marinos o a la especie objetivo, sino también a todo lo que ocurre debajo del agua. Esta técnica de captar los sonidos, y no solo captarlos, sino también analizarlos y hacer un estudio de presencias y conteo de especies, se llama monitoreo acústico pasivo o el Passive Acoustic Monitoring en inglés. Estos monitoreos acústicos con hidrófonos suelen ser de meses, incluso de años, para poder obtener grandes bases de datos. De hecho, se suele hacer de estos deployments o esta instalación de equipos por mucho tiempo, ya que
hay poca probabilidad de encontrarlos recurrentemente, entonces es necesario tener una buena ventana de tiempo para así detectar todos los mamíferos que sean posibles o las especies de objetivo que queramos estudiar. Estas bases de datos o los databases que vamos a generar contienen muestras de señales acústicas, ya sea con los sonidos de la especie de interés o el sonido del ambiente marino o donde estemos grabando. El análisis que hagamos con los datos o con la bioacústica que generemos a partir de nuestros monitoreos, podemos determinar la distribución, la abundancia, presencia o ausencia de mamíferos marinos, incluso así determinar patrones de comportamiento si los monitoreos son sostenibles en el tiempo y estamos grabando una gran cantidad de datos, podemos incluso tener un mejor registro de esos patrones. No obstante, este análisis bioacústico suele ser de forma manual, es decir, se requiere un biólogo marino que esté anotando las muestras de forma manual, es decir, viendo en pantalla ya sea las señales en el tiempo o viendo alguna otra representación como una imagen para así poder determinar los patrones que digan que existe o no un mamífero marino en cierta muestra de audio. Es una anotación manual que es un trabajo realmente extensivo, intensivo, que puede tomar digamos, años incluso hacer esos registros. Entonces, lo que buscamos nosotros es soportar o ayudar a los especialistas en biología marina o en bioacústica que quieran estudiar la presencia de algún mamífero, en este caso el manatí, que utilicen un método de inteligencia artificial denominado el método de conteo automático de manatíes o el Automatic Manatee Count Method en inglés, más con el procesamiento de esos datos que obtenemos del monitoreo acústico. Entonces, la idea es hacer una estimación de las presencias y ausencias, así hacer un conteo de la distribución de especies utilizando inteligencia artificial. Con esto se busca apoyar la toma de decisiones a la hora de implementar medidas para la conservación y la protección del manatí, que en este momento, debido a la escasez del conocimiento ecológico, no se han implementado de forma contundente. Un poco de contexto, ya entrando tal vez en materia de lo que nos compete a nosotros, es más la parte de qué se ha utilizado, al menos a nivel de computación o a nivel de soluciones basadas en datos para la clasificación binaria, no solo de manatíes, sino también de cetáceos en general. El Machine Learning ha venido a solucionar eso, el aprendizaje automático ha permitido la implementación de modelos que realizan la clasificación o la identificación de ballenas jorobadas. También se han utilizado otros modelos como Gaussian Mixture Models que se han utilizado para identificar especies de delfines y ballenas dentadas. Para medir el rendimiento de estos clasificadores de Machine Learning suelen usarse medidas clásicas de error y de rendimiento. En cuanto a errores de clasificación, se suele utilizar la entropía cruzada, que mide la cantidad de aciertos y la cantidad de fallos dependiendo de las clases disponibles, donde podemos enumerar los verdaderos positivos, falsos positivos, verdaderos negativos y los falsos negativos, y estamos hablando del caso de la clasificación binaria, que de hecho es lo que nosotros vamos a hacer para efectos de hacer la detección de la especie objetivo que sería el manatí. Igualmente podemos ver el rendimiento de esa clasificación binaria mediante el cálculo de la exactitud, la precisión, la recuperación y el puntaje F1, que son medidas clásicas que se utilizan en Machine Learning para medir problemas o para evaluar problemas de clasificación binaria. El asunto es que Machine Learning clásico, por así decirlo, máquinas de soporte vectorial, incluso Random Forest, o alguna solución que, que se base en estos algoritmos, tiene problemas con bases de datos que son muy largas o son muy extensas o tienen una gran cantidad de muestras, y además de ello que tienen variabilidad en su duración. Machine Learning tiene problemas al analizar estas bases de datos y suele tener limitaciones en su funcionalidad. Como nos pasó en la propuesta original del método automático de conteo de manatíes, que se basaba en una etapa de eliminación de ruido, detección de conteos, utilizando modelos de aprendizaje no supervisado, pero clásicos, como
como K-medias. También se utiliza expectation maximization para hacer el cálculo de los grupos, pero a la hora de procesar datos reales o, por ejemplo, una grabación muy larga, el sistema tenía graves problemas con estas muestras de datos o con estas bases de datos que son extensas. Gracias a los avances actuales que han ocurrido en computación de alto rendimiento o en high performance computing, ya podemos como hacer ese paso hacia algoritmos de machine learning más complejos o lo que vendría siendo el aprendizaje automático profundo, mejor conocido como aprendizaje profundo o deep learning. Ya estos algoritmos vienen a solucionar un poco el procesamiento de grandes bases de datos, de tener que hacer computaciones sobre un conjunto robusto de muestras. Ya el deep learning viene a solucionar mucho esta parte. Además, se ha demostrado en la literatura que el análisis bioacústico ha mejorado con el deep learning, donde se ha obtenido una mayor eficiencia y una mayor exactitud a la hora de resolver estos problemas de bioacústica. Los modelos de deep learning están basados en la arquitectura clásica de la red neuronal profunda o la Deep Neural Network, que son bastante útiles para trabajar con set de datos de gran escala. El detalle con los modelos de aprendizaje profundo o redes neuronales es que necesitamos demasiados datos, al menos etiquetados, por ejemplo, si queremos hacer un entrenamiento supervisado de nuestro modelo o incluso un entrenamiento no supervisado, necesitamos igual muchos datos que tengamos conocimiento de la salida para poder hacer este proceso de entrenamiento y aprendizaje para que nuestro modelo pueda discernir entre qué es un manatí, qué no es un manatí. Requerimos un montón de datos para solventar un poco el tema del acceso a los datos etiquetados, que siempre es caótico, como hablamos antes, que el etiquetado manual del especialista puede tomar gran cantidad de horas y en realidad estos datos etiquetados son los que alimentan estos modelos. Necesitamos una estrategia que nos permita sopesar esa falta de datos. Ahí es donde ocurre o ahí es donde sale la idea de utilizar transfer learning o aprendizaje por transferencia, donde básicamente lo que hacemos, la imagen de hecho lo ejemplifica bastante bien. Tomamos un modelo ya entrenado con una base de datos enorme, un modelo que tiene millones de parámetros. Tomamos ese modelo preentrenado, reemplazamos unas cuantas capas de ese modelo preentrenado y hacemos una transferencia del aprendizaje utilizando un conjunto de datos más pequeños. En nuestro caso, podemos tener un set de datos enorme, como ImageNet, como viene ahí, por ejemplo, o algún otro, y vamos a aplicar la transferencia de los atributos ya aprendidos por el modelo, en este caso AlexNet, le vamos a hacer la transferencia a un ensamble de aprendizaje profundo que va a ser entrenado con este set de datos más pequeño que va a ser nuestro conjunto etiquetado de muestras menores. Entonces, con esto podemos obtener la misma capacidad de detección de un modelo de larga escala, pero reentrenándolo o ajustándolo de forma fina, como dicen en la literatura, a un set de datos más pequeño, que en nuestro caso sería el set de datos de las grabaciones del manatí. Hablando un poco de la parte metodológica que usamos a modo de datos o a modo del trabajo de recolección de datos, que también es fundamental para alimentar nuestro modelo. Esto fue gracias al trabajo realizado por investigadoras en el suroeste de la Florida, donde utilizaron distintos dispositivos como eh, estos devices que son como etiquetas acústicas en manatí salvajes. Pudieron obtener alrededor de 917 muestras de la clase positiva, es decir, 917 muestras asociadas a un canto de manatí, que de hecho ese trabajo fue totalmente manual, con ayuda de estudiantes del New College of Florida, y 955 muestras negativas o que están asociadas a, perdón, ya sea a sonido ambiente o a cualquier otro ruido que no sea manatí. Tenemos arreglos de grabadoras instaladas en tierra, donde no obtuvimos tantas muestras positivas, alrededor de 72, y se obtuvieron 322 muestras negativas o asociadas a la clase vocalización falsa.
Logramos obtener grabaciones de 60 minutos de manatíes en cautiverio también, donde estas grabaciones fueron bastante útiles para obtener muestras positivas o muestras verdaderas ya más claras, donde el sistema fuera capaz de determinar realmente que ahí hubiera un canto o una vocalización del manatí. El cuarto dataset consiste en una base de datos que nos facilitaron del trabajo previo, de los esfuerzos anteriores del método de conteo automático, que es un set de datos de muestras de bocas del toro, donde tenemos alrededor de 2051 muestras negativas y logramos identificar 980 muestras positivas. Entonces, de estos cuatro sets de entrenamientos, o de estos cuatro sets, perdón, recolectados por los investigadores de trabajos previos o los investigadores de la Florida, construimos ya nuestro set personalizado para entrenar el modelo que veremos un poco más adelante. También tuvimos la experiencia de, de hacer monitoreos en nuestro país, en la costa caribeña de Costa Rica, entre septiembre y diciembre del 2021, así como entre enero y mayo del 2022. Estuvimos instalando hidrófonos o grabadoras de esta naturaleza en tres áreas protegidas del Caribe Norte y Sur de Costa Rica. El Parque Nacional Tortuguero, el Refugio de Vida Silvestre Barro del Colorado y el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo fueron las zonas donde instalamos 5 hidrófonos. De forma mensual fuimos rotando los hidrófonos en distintas locaciones donde pensábamos que el manatí podría estar, lugares como el tipo zacate o alguna especie de césped a la orilla de los canales donde pudiera el manatí llegar a comer o pastar. Las grabaciones que obtuvimos son grabaciones de larga duración, de alrededor de 10 a 20 minutos. Cabe resaltar de la filmina anterior, que se me olvidó mencionarlo, que el set de datos que nos facilitaron para entrenamiento y validación está a distintas frecuencias. Entonces también es un detalle a considerar. En este caso, nosotros ajustamos el hidrófono a 96 kilohertz, que ese es el 96 kilohertz es para garantizar que capturemos la información, toda la información posible del canto del manatí, ya que el manatí vocaliza a altas frecuencias. Entonces, si muestreamos tal vez a una frecuencia muy baja, puede ser que no lleguemos a obtener la información que necesitemos de esa muestra de audio. También para las pruebas y experimentos tomamos una porción del conjunto de datos de Bocas del Toro o el database de Bocas del Toro. Tomamos 10 muestras de duración variable donde en estas muestras nosotros tenemos conocimiento de la cantidad de llamados, entonces nos va a permitir hacer una evaluación del modelo con datos que este no conoce. Este es un diagrama básico del detector de cantos de manatíes, donde tenemos varios bloques. El primero lo que hace es tomar una dirección, una ruta de sistema donde se encuentren almacenados todos los archivos o los directorios asociados a las bases de datos. Con eso generamos una transcripción de esa base de datos etiquetada y una vez teniendo esa información de dónde están los archivos y cuál es su etiqueta asociada, procedemos a realizar lo que se conoce en soluciones basadas en datos en la etapa de extracción de características. Esta etapa de extracción de características lo que nos permite es tomar la señal de audio en el dominio del tiempo y transformarla a otra representación que se ajuste a modelos de aprendizaje profundo, como son las imágenes. Entonces, en resumen, lo que hacemos es tomar las imágenes en el dominio del tiempo y transformarlas a espectrogramas o imágenes que representen esa señal, pero en dos dimensiones. Luego sigue la parte de minería de datos, donde ya en la minería de datos aplicamos más técnicas más clásicas de machine learning, como lo que es escalado de datos, por ejemplo. También la parte del etiquetado de datos, la codificación de las etiquetas es relevante también para efectos de deep learning. En la etapa de minería también podemos hacer revisión de valores inválidos en el caso de que no se haya hecho correctamente el cálculo del espectrograma en la etapa anterior. También en la etapa de minería podemos aplicar técnicas de optimización, como es utilizar distintos
porciones del set de datos para aplicar el entrenamiento, la validación del entrenamiento y después las pruebas correspondientes. Tenemos un bloque de análisis exploratorio de los datos para revisar cómo están los espectrogramas luego de aplicar la minería y aplicar la extracción de características. Podemos revisar también la distribución de los datos, ver cuántos datos hay en cada una de las clases. Más adelante vamos a ver un poco de eso y los problemas que puede traer para efectos de inferencia. Seguidamente tenemos ya el proceso de entrenamiento, validación y evaluación de la red neuronal o la arquitectura que vamos a utilizar, que en este caso sería la arquitectura basada en Transfer Learning. Podemos revisar información sobre el rendimiento de la clasificación luego de aplicar este entrenamiento. Y una vez que terminamos el entrenamiento del modelo, generamos una representación de los pesos entrenados del modelo para así proceder con una etapa de inferencia, que ya la inferencia sería el proceso donde ya vamos a analizar datos que el modelo no conoce. Y con eso podemos generar salidas donde nos muestra en el dominio del tiempo dónde se encuentran, cuáles son los segmentos de la señal donde se hizo la detección de los cantos. Un paso muy importante que se va a utilizar para la etapa posterior es el Mirror Evaluation o la evaluación MIR, que MIR en inglés es el Music Information Retrieval. Los atributos MIR o el conjunto MIR son una serie de descriptores acústicos que nos permiten también describir señales. Entonces lo que hacemos es transformar todos los cantos detectados a una representación numérica en datos MIR o en datos acústicos que representan la señal del canto detectado para poder alimentar a un modelo de clustering, un modelo de clustering que va a tomar estos datos acústicos y temporales que calculamos de los cantos detectados y con eso hacer una predicción de la distribución de los individuos en un conjunto de datos según sus descriptores acústicos. Entonces, lo que va a recibir de entrada la etapa del Individual Manatee Counting es ese conjunto de archivos MIR para cada una de las grabaciones que analizamos. Luego tomamos todos esos archivos MIR y generamos un gran set de datos donde tenemos todos los cantos detectados dentro de ese directorio. El directorio que le alimentamos al inicio, vamos a tener un conjunto de un archivo que va a tener todos esos cantos con sus descriptores MIR. Una vez que ya tenemos ese arreglo de datos estructurados, observaciones, donde las observaciones representan los cantos, los cantos detectados y los descriptores representan esos atributos temporales acústicos de las señales, vamos a aplicar igual técnicas de minería de datos para ajustar el vector, para ajustar los arreglos y con esto alimentar el modelo de clustering que mediante técnicas de visualización nos va a determinar el conteo individual, al menos para ese directorio o para esa cantidad de observaciones detectadas. Para determinar el número óptimo de clusters, el número óptimo de clusters es un valor que uno tiene que brindarle al algoritmo de clustering ya es parte de los hiperparámetros que hay que ajustar. También definimos una etapa que nos permite hacer un experimento para poder determinar esa cantidad de clusters según la distribución de los datos eh, que le pasamos a nuestro modelo. También podemos obtener análisis exploratorio adicional, EDA, donde podemos ver la relación que existen entre los distintos descriptores utilizando la correlación de Pearson. Entrando ya en la parte de los resultados experimentales, esto es ya la parte de los resultados que obtuvimos a la hora de transformar nuestros datos en el dominio de tiempo o señales acústicas a lo que vendría siendo estos espectrogramas, que son las figuras o las imágenes que se ven en pantalla. Luego de concluir la etapa de procesamiento de datos, perdón, vamos a generar un set de datos etiquetados con 7.344 muestras de audio, donde 5.324 son falsas y 2.020 son reales. Nótese aquí ese desbalanceo que existe entre las clases. Eso puede generar problemas a la hora de detección e introducir sesgos al momento de entrenar nuestros modelos de red neuronal. En cuanto a técnicas de preprocesamiento de audio, básicamente nos enfocamos
en generar ventanas de audio que contuvieran la mayor información espectral posible, por así decirlo. Incluso generamos etapas de como de un detector de onsets para determinar dónde podía empezar un posible canto de manatí. Entonces, debido a que la duración de las muestras era diferente entre sí, o sea, no había una duración en la base de datos regular o constante o consistente entre las muestras, es decir, una muestra podía durar de 2 minutos y la otra, digamos, 15 segundos. Entonces queríamos generar ventanas de al menos 500 milisegundos, que es lo que puede durar un canto de manatí, y generamos arreglos de datos como los que se pueden ver en la figura. Para obtener estos arreglos utilizamos una transformada de Fourier rápida o en realidad son transformadas de Fourier sucesivas, utilizando un tamaño de la transformada de Fourier de 254, pero al final, utilizando procesamiento de imágenes, hicimos técnicas de resizing para ajustar a una imagen de 128 por 128. Cabe resaltar aquí también que estamos utilizando imágenes a color, estamos utilizando el canal del color también, puesto que es un requisito para, para utilizar aprendizaje por transferencia. Aplicamos en la parte de vectorización, incorporamos lo que es escalamiento de los datos, utilizamos una técnica de estandarización de los datos para poder homogenizar todos esos valores dentro de la distribución, utilizando el algoritmo de estandarización. Y la resolución de los datos que utilizamos es de 32 bits en punto flotante. Para, para generar los splits de entrenamiento, validación y pruebas, utilizamos una estratificación aleatoria y la distribución que empleamos fue de 70-30, es decir, 70% de entrenamiento y 30% para validación y experimentos. En cuanto al modelado de Deep Learning que utilizamos, la tabla que está en la imagen resume a muy grandes rasgos la construcción del modelo, donde tenemos un modelo preentrenado de larga escala, como lo es BGG16. En este caso utilizamos BGG16 con ImageNet. ¿Por qué utilizamos BGG? En este caso nos llamó la atención el éxito que tuvo este modelo preentrenado para clasificar ballenas belugas, entonces lo tomamos en cuenta para efectos del caso del manatí, donde tenemos para aprendizaje por transferencia, tenemos un ensamblaje de modelos donde tenemos nuestra red preentrenada, que es BGG16, y tenemos un clasificador binario simple que consiste de una capa convolucional, una capa de submuestreo, aplanamiento, y ya después aplicamos el clasificador común y corriente utilizando la capa densamente conectada, que es ya el que nos permite determinar si tenemos un canto de manatí o tenemos una vocalización falsa. Una parte que se me olvidó mencionar acá es la codificación que estamos utilizando para las imágenes. Creo que es importante recalcarlo, tal vez se podrán preguntar qué son estos números, pero esta codificación binaria ilustra la clase que vamos a atacar. Es muy utilizado el esquema One Hot en modelos de Deep Learning. Para el caso de muestras reales tenemos la codificación 0,1 y no, mentira. Sí, para el caso de las muestras verdaderas tenemos la codificación 0,1 y para el caso de las muestras falsas tenemos la codificación 1,0. Y esa codificación es la que nos da también el tamaño de esa última capa del clasificador. Por eso es que aquí a la salida es que tenemos este 2. El tamaño de la entrada está dado por las dimensiones de la imagen. Como les decía, aplicamos redimensionamiento para tener imágenes a color de 128 por 128. Aplicamos capas de dropout, como se puede ver en la tabla, con una magnitud de 0,6 para también desechar, por así decirlo, o dropear o no tomar en cuenta ciertas neuronas al final del entrenamiento. Perdón. En cuanto a la compilación del modelo, utilizamos como utilizador el algoritmo de gradientes descendientes con una tasa de aprendizaje de 0,0001 y un momentum de 0,55. Acá podemos ver las métricas del entrenamiento durante 600 épocas. Tal vez parecen bastantes épocas para transfer learning, pero al menos
para efectos de nuestros experimentos quisimos someterlo como por bastante tiempo, ya que teníamos preocupación por la cantidad de los datos, por el tamaño del modelo, eh, y además también por toda la parametrización que hay que hacerle. Pero estas métricas nos muestran que hay un buen ajuste entre la curva de entrenamiento para la exactitud y la curva de la validación de ese entrenamiento. Entonces, con esto podemos ver qué tan ajustado está nuestro modelo al set de entrenamientos o qué tan, o más bien si se ajusta, si más bien si no se ajusta nada, o más bien si se ajusta demasiado, hay que mantener ese balance y podemos ver acá que parece que al menos al inicio, al menos las primeras 300 épocas, entre la curva de entrenamiento y de validación hay un buen ajuste, un buen balance. Y ya más adelante aquí tal vez caemos en un poco de sobreentrenamiento debido a la naturaleza del transfer learning que nos causa este sobreajuste al final, pero en general el ajuste parece ser decente para el detector de cantos de manatíes que implementamos con transfer learning. Estas son las métricas del, de la crosentropía cruzada, bueno, la entropía cruzada, perdón, donde igual podemos ver un comportamiento similar. Aquí, de hecho, en las primeras épocas, como las primeras 50 épocas, vemos que hay un ligero subajuste, es decir, la curva anaranjada, la curva de validación no está tan ajustada, digamos, aunque es mínimo, a la de entrenamiento. Luego ya entramos en una región de ligero ajuste y de ahí en adelante ya empezamos a evidenciar el sobreajuste, perdón, que evidenciamos antes, que ese sobreajuste podría dar problemas ya cuando vayamos a trabajar con datos reales. Esto puede llegar a introducir sesgos que nos genere detecciones incorrectas en nuestro modelo. En cuanto a la evaluación del modelo, ya una vez que entrenamos el mismo y tenemos los pesos definidos, podemos también someter nuestro sistema de detección a un proceso de evaluación donde cargamos los pesos y corremos el mismo, un set de datos que el modelo todavía no he visto, donde podemos ver una exactitud binaria global de 96%. Podemos ver métricas de precisión, recuperación y puntaje F1 y también la matriz de confusión que nos permite determinar la cantidad de errores y aciertos que hay para cada una de las categorías, donde vemos el desbalanceo de las clases, donde tenemos más muestras para la vocalización falsa que para la vocalización real, pero igual tenemos puntajes que superan el 90% para ambas clases, por lo que parecen ser resultados bastante prometedores y que el deep learning puede llegar a solventar la tarea de la detección de cantos de manatí. Esto es un resultado de la inferencia con una de las muestras del set de datos de Boca del Toro, donde ya nosotros teníamos conocimiento previo de cuántas cantos podemos esperar de esta muestra. Obviamente el modelo no lo sabía, pero vimos altas coincidencias entre lo esperado y lo que nos dio el modelo. Acá podemos ver la detección de 9 cantos, en realidad aquí hay 10 detecciones, pero la última detección es un falso positivo. De hecho, notes el poco porcentaje de que este pueda pertenecer a un canto. Entonces, podríamos descartar incluso esta, esta última detección solo por su porcentaje de probabilidad de que pertenezca a la clase canto o a la clase vocalización verdadera. Entonces, esta es como la salida del detector de cantos de manatí, donde tenemos ya los slices, donde están las distintas llamadas. Este es un ejemplo de esos baches o estas imágenes que les digo que estos baches los vamos a tomar y después vamos a hacer el cálculo de los atributos acústicos. Bueno, en realidad los cálculos se hacen sobre las señales en el dominio del tiempo, pero eso es para evidenciar lo que detecta nuestro modelo. Vemos aquí un etiquetado correcto, donde claramente podemos ver los componentes del canto del manatí para aquellas predicciones que fueron dadas con la etiqueta 1. Aquellas que no tienen nada, se les dio la etiqueta 0, que están asociadas a una vocalización falsa. Etiqueta 1, tenemos presencia también de armónicos de manatí, y eso es parte también de las salidas que genera el detector a modo de ejemplo para poder determinar que el comportamiento sea el correcto. Luego ya entrando a la parte del conteo individual,
Utilizamos agrupamientos sin supervisión, es decir, utilizamos aprendizaje no supervisado mediante algoritmos de clustering para poder realizar estas pruebas. Las pruebas que vamos a ilustrar acá están basadas en los resultados del conjunto de datos de Bocas del Toro. Esas 10 muestras que nos facilitaron colegas de trabajos anteriores. En estas 10 muestras logramos detectar 68 llamadas de manatí. En el caso de los descriptores de Music Information Retrieval que usamos fueron 11 descriptores, desde frecuencia fundamental, valor RMS de la señal, energía, kurtosis. Con esto, con las 68 llamadas y los 11 descriptores, construimos una estructura de datos de este tamaño. Logramos determinar con análisis de valores inválidos 11 observaciones con estos valores. Esto está asociado a que hay un cálculo de frecuencia fundamental con un valor nulo y esto está asociado quizás a falsos positivos porque un canto falso puede que no tenga una frecuencia fundamental asociada, entonces el cálculo sea erróneo y dé un valor nulo. Entonces también el método de conteo tiene como ese filtro para determinar también falsos positivos dependiendo del valor de la frecuencia fundamental. Una vez que eliminamos esas observaciones con valores nulos, porque ya sabemos que no nos interesan, porque ya si no tenemos un cálculo de una frecuencia fundamental, el canto del manatí tiene que tener una frecuencia fundamental asociada sí o sí, entonces eso también nos permite eliminar esos valores inválidos o que no queremos para nuestro agrupamiento, lo que nos resulta en un arreglo de datos de 57 observaciones versus 11 descriptores. Debido a que tenemos una gran cantidad de descriptores y no tenemos tantas observaciones para nuestra estructura de datos que va a alimentar al agrupamiento no supervisado, es necesario aplicar una reducción de esas dimensiones, si no vamos a caer en la maldición de dimensionalidad y podemos también atraer sesgos a la parte del conteo. Es por ello que implementamos o incorporamos una etapa de selección de características utilizando el modelo de Random Forest que incorpora ese índice de importancia Gini que nos permite cuantificar cuáles son los descriptores que le permiten decir que un canto de manatí pertenece a este grupo o pertenece a este otro. Donde determinamos que el coeficiente más importante o el que tenía la importancia de Gini más alta era el ancho de banda asociado de ese canto y el centroide espectral, así como la atenuación espectral fueron los otros dos descriptores que se utilizaron. Debido a que tenemos un conjunto de datos más reducido con 3 dimensiones, es decir, 3 descriptores y 57 observaciones, utilizamos un modelo sencillo, como es el modelo de K-means, con el algoritmo de Expectation Maximization. K-means es recomendado para hacer de datos así pequeños y no tan complejos, donde logramos obtener un coeficiente de siluetas, que es una métrica para evaluar el agrupamiento del 72%. Aquí podemos ver una ilustración gráfica de la salida del agrupamiento sin supervisión, donde tenemos un análisis bivariado del ancho de banda versus la frecuencia fundamental. Me parecieron los descriptores más relevantes, puesto que a mi gusto son los que mejor caracterizan el canto de un manatí, donde podemos tener 3 individuos bastante definidos. Podemos tener individuos en una banda más baja, que los individuos con bandas más bajas o con frecuencias fundamentales más bajas está asociada más bien a cuerpos muy grandes porque vocalizan, digamos, resuena más debido a su estructura corporal. Cantos que están asociados a anchos de banda más altos puede que sean el manatís más pequeños o que sean crías, por ejemplo. Pero en este caso pudimos reconocer al menos 3 grupos diferenciables de manatís para efectos de ese set de datos, como pueden ver acá, donde tenemos 31 vocalizaciones para el individuo rojo, por así decirlo, 12 vocalizaciones para el individuo verde y 14 vocalizaciones para el individuo amarillo. Ya un poco para ir cerrando la discusión o las conclusiones más importantes, pudimos desarrollar una solución basada en datos, estrictamente en datos, para la identificación y el conteo de manatíes mediante el uso de Transfer Learning para la clasificación binaria y
clustering con Machine Learning para el conteo individual. Logramos abordar limitaciones de la solución anterior, como fue la parte de eliminar ruido, de poder detectar los cantos, es decir, logramos reemplazar, por así decirlo, como refactorizar toda la etapa de conteo utilizando Deep Learning, a diferencia del trabajo anterior. El uso de computación de alto rendimiento nos ayudó a desarrollar entrenamientos más eficientes, evaluaciones más eficientes, experimentos con las muestras que nos facilitaron, con estas muestras de larga duración para verificar el comportamiento y la funcionalidad de la detección. Entre los hallazgos más importantes es que notamos un rendimiento limitado de la detección en muestras de campo, pero el recuento de individuos basado en descriptores acústicos nos ayudó a que esa detección no afectara tanto la parte del conteo. Entonces, por ahí también sorpresamos el conteo con tal vez esos errores que pueden existir en la detección, donde vemos que esos errores pueden estar causados por el mismo balanceo de clases. Por eso es que como esfuerzo a futuro subiremos aplicar aumentado, que es parte también de lo que estamos trabajando para el artículo que vamos a entregar como continuación de este trabajo. Validación cruzada del detector de cantos es importante. También el hiperajuste de los parámetros, que suele ser un proceso engorroso. Hay que ajustarlo y afinarlo para reducir en todo lo que se pueda ese ajuste que tal vez nos están introduciendo ese sesgo. Y otro detalle que podría mejorar la inferencia del método, al menos de la parte de la detección, es optimizar la captura de los datos en campo. Es decir, definir mejores puntos para obtener señales de mayor calidad y así poder mejorar también el comportamiento de la inferencia. Entonces, esos son parte de los aspectos que encontramos con este trabajo. Adjunto la bibliografía utilizada, parte de las referencias que hemos empleado a lo largo de este trabajo y que utilicé a lo largo de esta presentación. Y de mi parte eso sería todo. Más bien, muchas gracias por su atención. Creo que me pasé un poquito de tiempo, pero igual estoy atento a preguntas, consultas, comentarios y ahí tienen mi información de contacto también. Muchas gracias, Fabricio. Estuvo súper bien el tiempo. Había quitado unos par de minutos al principio. Así que bien, mucho detalle y hay algunas preguntas en el chat que vamos a ir a repasar, ¿ya? Em, Mira, Ok, pregunta Sergio, dice, no entiendo muy bien cuáles son los datos crudos, secuencias temporales, espectro de frecuencias. ¿Nos podrías clarificar eso un ok. poco? Eh, los datos crudos son en realidad son muestras de audio, son señales en el dominio del tiempo, archivos guardados en WAV files. Entonces nosotros tomamos los datos crudos de audio y los transformamos a espectrogramas en nuestro bloque de extracción de características. Entonces hacemos esa parte de una dimensión a dos dimensiones para que en dos dimensiones podamos alimentar una red convolucional, por ejemplo. Sí, eso está No sé ligado a si la eso siguiente aclara. pregunta. Sí, la segunda pregunta Ajá, dice, AlexNet, etcétera, son Convolutional Neural Networks y trabajan en dos ajá, dimensiones. Pregunta, exacto. ¿por qué son adecuadas para señales acústicas? Eh, bueno, ahí la transformación justifica el uso de CNNs, ¿verdad? Utilizamos CNNs puesto que en literatura, de hecho, ni siquiera usaban tanto modelos recurrentes o no utilizaban la CNN en una dimensión. El hecho de usar espectrogramas es que resalta de forma más adecuada esos patrones o esos componentes tonales asociados a los cantos del manatí. Cuando uno alimenta el dato crudo, por ejemplo, una señal en una dimensión o una CNN o una red recurrente, es probable que no se capturen esos patrones armónicos debido a que la señal es todavía más ruidosa. Es más difícil de interpretar una señal bioacústica en el dominio del tiempo, al menos en comparación al dominio de la frecuencia. Por eso es que en bioacústica se sugiere hacer ese cambio espectral, puesto que las señales bioacústicas, digamos, en el dominio del tiempo no tienen esos patrones, ni siquiera uno puede identificar un canto de manatí solo viendo la señal en el tiempo. La que yo mostraba en el ejemplo es una señal muy limpia y bonita, pero en la realidad no es así, entonces suele utilizarse la representación espectral por esa razón.
Ok, parece que estás contestando también lo que la siguiente pregunta que es mía dice, por lo que entendí, Ajá, están convirtiendo los audios en algo así como imágenes, tipo correcto, espectrogramas, para poder correcto. usar modelos de deep learning que reconocen patrones visuales. Luego Así pregunta, es. ¿cierto? ¿Han pensado en trabajar el audio directamente como una serie de tiempo usando modelos como LSTM o GRU? Sí, eso, bueno, era lo que me comentaba. La literatura bioacústica y más las señales que se toman debajo del agua suelen, incluso los especialistas utilizan el espectrograma, los biólogos marinos, a diferencia de utilizar la señal en el dominio del tiempo. No hay tantas sugerencias alrededor de utilizar incluso una red convolucional en una dimensión, que también existen implementaciones de ese tipo, o redes recurrentes o el long short term memory que mencionas ahí. No se ha considerado por eso, ya que la literatura no lo sugiere demasiado. Incluso los trabajos que hemos encontrado con Manatí, todos hacen el mismo enfoque de transformar las señales a espectrogramas debido a eso, porque sabemos que las redes neuronales son modelos bioinspirados, ¿verdad? Incluso si uno pone a un especialista a analizar así manualmente la muestra de audio, se le va a hacer más difícil que identificar los patrones armónicos y tonales que se pueden ver en un espectrograma. Entonces, más que todo va como por ahí la justificación del uso Ok, de la transformación. interesante. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿los manatíes son solitarios o andan en grupos o pares? En Ujú. ese caso, ¿es un problema individualizar, saber cuántos manatíes hay en un cierto dato acústico? Eso es un buen detalle porque en realidad suelen andar como en parejas, suelen andar como con crías, suelen andar más en grupos. Entonces, sí, ahí el hecho de individualizar vamos a lo que hablaba tal vez al inicio de ser como esa identificación individual per se, o sea, eso es como una estimación más bien de la densidad en una cierta cantidad de detecciones en un monitoreo acústico, en un registro acústico. O sea, sí, no hay como un conocimiento estricto de que esta vocalización va a pertenecer a ese individuo totalmente, pero sí, o sea, todavía no es como que se pueda individualizar del todo, pero sí es más que todo como para una estimación de la densidad de población. Tal vez el nombre es como un poco confuso de individual counting, pero la idea era para hacer una estimación de la distribución. Claro, sí, exactamente, entiendo. De hecho, en ese gráfico, justamente en esta imagen, esos dos puntos rojos de ahí quedan dudas si es que fuese otro individuo, ¿no? Como tú dijiste Exactamente. que un bebé tiene una señal más aguda, dijiste, que algo así fuera distinta. Esto tal vez incluso hasta podría tomarse como, no estoy seguro porque honestamente no me puse a revisar esto como tan así, pero hasta podría ser un falso positivo de repente o alguna otra detección ahí que no deseada. Entonces son todos esos los detalles que hay que tomar en cuenta también, Ujú. porque sí, esos salían mucho de la distribución de los otros. Hay Ok, como outliers incluso en esa ok. distribución. Ya. Estamos justo en el tiempo, Fabricio. En nombre de la asociación y en nombre de los asistentes, te quiero dar las gracias por compartir tu conocimiento en este trabajo que sale de lo común. Mientras tanto, estuve buscando el estado del arte cuando mencionaste las belugas y encontré un par de artículos y todos Ajá, efectivamente trataban los patrones visuales que mencionaste. Así que sí, acabo de descubrir un nuevo, digamos, campo en el cual se puede trabajar claro. aplicar los conocimientos que tenemos y bueno, tú ya tienes un camino ahí, así que bueno y les deseo mucho éxito también en el envío del artículo. Ahora que estabas hablando de la transformación, y qué bueno que hiciste ahí la revisión rápida, es de los cuellos de botella más grandes en procesamiento, de hecho, nada más como para también ahí tirar la pelota como en otra línea de investigación, porque dura demasiado, digamos, hacer la transformación. De hecho, a veces ni siquiera dura tanto entrenando la red a como dura haciendo todo el procesamiento de la transformación de audios a Sí. espectrogramas. Ok, ya, qué bien, voy a recordarlo. Muchas Sí. gracias, Fabricio, y muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Sé muy bien. Hasta luego. Gracias. Te mandan saludos de Colombia. Paola, Saludos a a ver si le todos. gustó la charla. Chao, chao. Que estén bien. Cuídense. Chao. Hasta luego.